Buenos días. Nuevamente, solamente porque me dice el Zoom acá que estamos transmitiendo live. Creo que ya estamos transmitiendo live, como ustedes saben. Déjenme revisarlo acá para estar seguro que estamos online. Y así poder saludarlos y poder recibir sus preguntas. Ahí estamos, parece que estamos. Parece que estamos. Sí. Betty es la primera que me aparece aquí. A ver si hay alguien antes, no sé si alguien antes apareció, no sé, porque esta cosa solamente me deja ver los que están llegando recién. Entonces, eh, buenos días Geraldine, ¿verdad? Buenos días Paulina. Esas son las personas, veo que ya hay 14 online, pero solamente me han saludado 3. ¿Ya? Joseph, ahí sí, ahí ya me estoy empezando a sentir un poco más en compañía, ¿verdad? Mariana, ¿ya? Mucho gusto verlos a todos. Ustedes son los regulares, lo cual me llena de orgullo y de fuerza para poder seguir levantándonos, incluso en este día de vacaciones, no sé, de feriado. Alexandra, gusto verte también. El 24 online, así es, Paulina. La cosa es la siguiente. Me llegaron unas muy buenas preguntas hoy día. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El plan es tratar de llegar a cubrir la materia que tenemos asignada para hoy, que es tratar de ya terminar el tema del Shema. Y vamos a ir tratando de solucionar las preguntas. Así que, stay tuned. ¿Verdad? Vamos entonces a proceder. Déjenme compartirles la pantalla. Déjenme ver aquí. Esta. Compartir. Ahí está. Ahí está. Vamos viendo, a ver si esto les aparece frente a ustedes. Ok. Entonces, Patricia, buenos días. Vamos, entonces estamos retomando el tema del Shema. Nos quedan algunos temas para cubrir con el Ramjal. Yo creo que ya hemos dicho las partes más centrales y las más importantes. Y a partir de eso surgieron unas preguntas que, como dije, si al final tenemos tiempo, vamos a empezar a conversar algunas preguntas. ¿No? Ula dice, sin embargo, hay otra corrección más dentro del Shema, que ya hemos dicho que impresionantemente, de acuerdo a la Torá, el poder de Tikkun Olam que tiene el Shema es enorme. Dice, hay otras cosas correctivas, ¿verdad?, que una persona puede hacer. Es decir, nosotros realmente podríamos podríamos dedicarle, en vez de decir el Shema en 3 minutos, si nosotros nos sentáramos y lo dijéramos en 10 minutos con Kavaná, podría ser una gran diferencia en el mundo. Y yo les agradezco a ustedes que me den este foro para escucharme, ¿verdad? Porque justamente hoy día, como voy a hablar del Shema, hoy día tuve la oportunidad de decir el Shema con un poquito más, mejor de Kavaná. Dije, no puede ser que yo ando leyendo el Ramjal y compartiendo sobre el Ramjal y no tratar de aplicar. Esas justamente las dicotomías de lo humano. Por lo menos hoy día, gracias a ustedes, Baruch Hashem, tuve la oportunidad de hacer un poquito mejor el Shema. Mónica, buenos días. Juan Pablo, buenos días. Entonces dice, a otra corrección impresionante que una persona puede hacer a través del Shema, viene que Behule Taken Adam. El Kriyat Shema tiene la posibilidad de corregirte a ti mismo. Desde todas tus Bejinot. Bejiná es una palabra muy importante en judaísmo. Sobre todo cuando una persona se empieza a meter en temas de más cabalísticos, etc. La palabra Bejiná es una palabra que se puede traducir tal vez como perspectivas, aspectos, y es tremendamente importante, y el estudio del Talmud es una disciplina bastante árida y bastante lógica, bastante como matemática, por así decirlo, donde es como el entrenamiento donde una persona empieza a desarrollar esta cosa de empezar a comparar las cosas en distintos niveles. Dice que el Kriyat Shema tiene la capacidad de corregirnos a nosotros como seres humanos desde todos los detalles de sus vejinot, de sus distintas perspectivas, a través
de incorporar la luz del Yihud Hashem. Hay un diálogo entre lo que nosotros creemos de nosotros mismos, los conceptos que tenemos nosotros mismos en nuestra mente y las cosas que vemos en el mundo. Nosotros no vemos las cosas del mundo separadas, las cosas de quienes somos y de las cosas que creemos. Esto queda absolutamente de manifiesto cuando dos personas son expuestas a los mismos fenómenos y cómo reaccionan. Y una persona reacciona ante los mismos fenómenos en función de su voluntad, en función de su deseo, en función de sus intereses y en función de su educación y en función de sus experiencias. Y así, por eso se generan diferencias políticas tan impresionantes, porque cuando la gente, por ejemplo, tiene diferencias políticas, tú ves como la gente como que lo ve y lo vive con pasión, incluso lamentablemente los puede llevar a la violencia y a la agresividad, etcétera, etcétera, porque efectivamente lo ven de una cierta forma, ¿no? Entonces es impresionante que el mundo es una realidad moldeable y pasa por un sedazo, es decir, que desde que llega la realidad hasta que pasa hacia nosotros, pasa por un cierto sedazo. Y eso es como nos va a llegar. Y el Shema lo que nos está diciendo es que cuando nosotros nos concentramos intensamente en estos pensamientos que no son naturales, pero son verdaderos, que tiene que ver con la unicidad de Dios, yo me concentro en el Shema y entiendo que todo el mundo es como, por así decirlo, una simulación de inteligencia artificial, por así decirlo. Yo estoy en este mundo y que realmente todo responde a a una sola fuerza, a una sola energía que es de puro amor en su esencia. Y que yo estoy en este mundo para mejorarme a mí mismo y que esa es la única verdadera existencia. Y como hemos dicho, acepto su unicidad, acepto su Malhut, Kabbalat Ol Malhut Shamaim, ¿verdad? Y acepto que estoy dispuesto a sacrificarme por esa realidad. Entonces, cuando pongo ese sedazo frente a mí, que se llama ver el mundo a través de la perspectiva del Yihud, eso produce una corrección en mí mismo que debería ser súper importante. Por lo tanto, entendemos entonces que entender, ponerle la mayor cabana posible al Kriyat Shema tiene tremendos beneficios, eso es lo que nos está explicando el Ramjal. Entonces, una persona aquí dice, puede corregir a la persona desde todos sus vejinot, desde todos sus aspectos, a través de la luz del Yihud Hashem. Eso es lo que acabo de explicar. Cuando tú pones los anteojos del Yihud Hashem y miras el mundo y te entiendes los principios a través de ese anteojo, entonces eso tiene la capacidad de corregirte de una forma impresionante. Vejenle taquem po kol pratea bria, y como hemos dicho, corregir todos los detalles de la creación, porque en el mundo vamos a irnos en una derivada un poco más cabalística. El mundo más elevado de la creación se llama Adam Kadmon. No sé si ustedes alguna vez han escuchado ese concepto. Como que desde la unicidad de Dios hasta cómo aterriza en el mundo, nosotros podemos dividirlo como, nuestros sabios lo categorizan como en 5 etapas. La primera etapa, desde la unicidad de Dios hasta la creación del mundo, que parece ser múltiple, etcétera, y que parece ser como un mundo de consecuencia, y que se vemos como que hay características de estrictos justicia, que es lo que pasa al final del camino hoy día en este mundo, donde hay justicia, donde hay consecuencias, castigo, premio, consecuencia, todo el enredo que vivimos nosotros acá. Pero en la medida que nosotros nos acercamos hacia la base, entonces en esa medida solamente existe Yihud Hashem, que es puro amor y unicidad. Entonces la primera cosa que fue emanada se llama Adam Kadmon, el hombre paradigmático, el hombre es previo. Es decir, el paradigma significa que tú tienes como una visión ideal, que desde a partir de esa visión ideal se termina proyectando en el mundo. Entonces lo que quiere decir es que Dios tenía un objetivo, y como hemos visto, el objetivo era tratar de dar máximo placer a alguna criatura que tuviera libre albedrío, por lo tanto, en ese sentido, es antropocéntrica la visión de la Torá sobre el mundo. El mundo fue creado para estos seres que tienen la capacidad de ejercer su libre albedrío y a través de su libre albedrío acercarse a Dios. Lo cual obviamente plantea un montón de cuestionamientos que hay que pensar seriamente sobre cuál es nuestra relación con el mundo físico, si lo podemos abusar o no lo podemos usar, y obviamente que la respuesta va a ser no lo podemos abusar.
Pero lo que sí quiere decir es que el mundo finalmente termina siendo un reflejo de los seres humanos, y nosotros lo vemos, ¿ya? O sea, desde la irrupción del Homo sapiens en el planeta, ¿ya? La faz de la Tierra ha cambiado en forma radical, y finalmente, mira el entorno que vivo yo aquí, el entorno donde tú estás escuchando esto, te das cuenta cómo todo el entorno finalmente, incluso una perspectiva física, de una perspectiva sociológica, la organización de las ciudades, la organización de la información, todo empieza a tener un orden antropocéntrico. Entonces nosotros decimos, si nosotros miramos el mundo a partir de la perspectiva del Yihud Hashem, eso nos va a corregir a nosotros mismos, que finalmente va a corregir al mundo allá afuera, ¿verdad? Porque vamos a empezar a tener los valores correctos y las perspectivas adecuadas. Buenos días, René, gusto verte. Mela, Geraldine, Israel, gusto verte también. Entonces eso es lo que está diciendo. Vamos a repetirlo de nuevo, porque es muy, muy concentrado, pero muy, muy lleno de conceptos esto, dice. A través del Shema, una persona se corrige la persona, desde todas sus perspectivas, por la luz de la unicidad de Dios, y a partir de esto corrige todos los detalles de la creación. Beze kihine klal bejinotav sheladam hem remach, porque lo que tú tienes que entender es que todo se divide, el hombre se divide en 248, Behem remach eivarim shelom, son los 248 órganos, como elementos constitutivos, ¿ya? Nuestros sabios, dice, agarran al ser humano y lo dividen en 248 partes, un dedo, dos dedos, no sé exactamente, la verdad que nunca lo he estudiado en detalle, no sabría ni dónde buscarlo, pero sabemos que en la Torah está, que son 248 órganos que tenemos. Biulam helke habría gam quien lefi kononosei hem remach, behakbalale remach y veredam. Y nosotros sabemos que la creación también, como ya expliqué, que es antropocéntrica, está ordenada de acuerdo a 248 elementos paralelo a los órganos del hombre. Entonces, cuando yo corrijo con la unicidad de Dios, por ejemplo, el uso de mi mano, corrijo el uso de mi oreja, corrijo el uso de mi visión, corrijo el uso de mi cerebro, corrijo el uso de mi imaginación, corrijo el uso de mis distintas cosas, etc. Finalmente, de una forma física, sociológica, espiritual y trascendental, finalmente, va a tener a corregirse el mundo, porque el mundo es una especie, es una relación dinámica y está calzada. Por ejemplo, una de las preguntas filosóficas que muchos, por ejemplo, la teoría de las ciencias, pueden Thomas Kuhn, pueden leer, Karl Popper, esos son interesantes si a alguien le interesa la filosofía y la ciencia, puede ser solamente michiganes como yo, nomás que le interesan ese tipo de temas, pero justamente se hace una de las cuestiones impresionantes, es que el mundo está organizado de forma tal que es racional. Es decir, que yo de alguna u otra forma tengo la capacidad de comprender el mundo, ¿no? Parte de lo mismo, ¿verdad? El mundo está de alguna u otra forma eh, organizado, que nuestra capacidad cerebral tiene alguna cosa, tiene una conexión con la realidad. Ahora tenemos una gran discusión, es lo que hemos hablado fuertemente, sobre a través de qué sedazos, a través de qué categorías nosotros estamos incorporando el mundo, ¿no? Eso es lo que dice acá, que el mundo fue organizado de acuerdo a 248 órganos como el ser humano. Y todo esto, tanto la persona como el mundo, se tiene que corregir a través de la revelación de la unicidad de Dios. Es decir, que finalmente Él es la única existencia y el que maneja el mundo. Buenos días, Jacqueline, gusto verte. Viviana. Y justo calza entonces que el Kriyat Shema tiene 248 palabras, correspondiendo a los 48 órganos de ti, que finalmente se terminan proyectando en el mundo. Y cuando yo entonces me meto en el Kriyat Shema y hago una meditación profunda, ¿verdad? Entonces, y hago todos los elementos que hemos discutido, entonces tiene la capacidad de corregirte a ti y de corregir el mundo. Impresionante. Ok, seguimos. Vejine, Hasal, Hibru, Leinyanse, Brajot, el Kriyat Shema. Ahora, nuestros sabios rodearon la lectura del Kriyat Shema con las Brajot del Kriyat Shema. Beseki, Hine, Bejol, Yom Mithadesh, Kol Metziut, Kulor, Milefanat, Beseu, Bebeit, Bejinot. Y esto tiene que ver con el hecho que Dios renueva toda la existencia completa frente a Él desde dos perspectivas. Una,
desde el punto de vista que la sostiene, Behatmada, y la continuidad del mundo, Shehine mithadesh shefa behol leitkayemu leamid al metziuto. Es decir, que Hashem está dándole el insuflo divino, por así decirlo, la energía divina, su luz divina, que es la base de la realidad, ¿verdad? Permanentemente. Y dos, que Kola Yamim y Yamim Sheshes Alfei Shana, todos los días de los 6.000 años de la historia, nos queda poco, ¿ya? Y uno ve cómo el mundo se mueve vertiginosamente. ¿Ya? Todos Gezurim beomdim elefanav yisbarach befinas hearot beashpaot metziut matzavim amitzarchim leolam lesheyeshlim asivu vanirtzan. Todos los días están designados, están frente a él, desde el punto de vista de la iluminación que va a dar, desde el punto de vista de las influencias que va a transmitir, de respecto a las distintas circunstancias, ¿verdad?, que están llevando al mundo hacia la dirección deseada para que llegue a su Sheleimut, ¿ya? Para que llegue a su perfección. Peninza, Kol Yom Bejina Hadashah Mamash. Entonces tenemos que todos los días, literalmente, traen algo nuevo, ¿ya? Yo sé que algunos de nosotros estamos sintiendo, yo particularmente como que estoy metido en el día de la marmota, ¿ya? Más o menos, no tanto, la verdad, ¿ya? Pero sí se siente un poco, no sé si ustedes que están, no sé si todos los que están viendo están encerrados en sus casas, yo por lo menos, y sé que mucha gente que está mirando acá, estamos encerrados en nuestras casas, y empieza a sentirse como el día de la marmota, como todos los días lo mismo. Ustedes ven que estoy siempre sentado en el mismo lugar, tal vez debería empezar a cambiar de lugar, pero en mi casa, Baruch Hashem, somos hartos, y si me muevo a un lugar, no tengo lugar donde estar bien, entonces aquí cierro con llave, a veces entre el barucito, ustedes lo saben, entonces no tengo la capacidad, entonces es como el día de la marmota, ¿verdad? Y sin embargo, no. Cada día y día trae una energía nueva que está llevando el mundo a su destinación. Se está cocinando, el mundo está llegando a su destinación de forma insondable que supera nuestra capacidad de entender. Pero sabemos que el mundo está llegando a esa dirección. Dice, entonces, por lo tanto, la creación en el fondo se divide en dos partes. Dice, el mundo, primero que nada, todas las criaturas del mundo, tanto las inferiores como las superiores, Beabet Klal Min Enoshi, y ¿qué se refiere a las superiores? Se refiere a la especie humana, ¿ya? Entonces, Hine al Seder Se Sidra Brahar Rishonah Beshevach Klal Abriot, dice. Por eso es que se organizó la primera bendición antes del Kriyat Shema, ¿ya? Upekideihem, y todas las cosas que son en las criaturas elevadas, y todos los que están encargados, dice, Behem Abriot le mata, tenemos las criaturas acá abajo, Beamelahim le mala, y los ángeles arriba, Kol Echad Besidrav, cada uno en sus posiciones, tiene los aviadores, tiene los infantes, tiene los marinos, por así decirlo, tiene las distintas funciones. Entonces tienes el mundo que está siendo organizado permanentemente y está siendo llevado en su dirección, y como hemos hablado, de distintas categorías de arriba para abajo. Beklalo Basé, Iñanayón Bealaila, y en general está todavía dividido en dos tiempos, como hemos hablado en otras oportunidades, el día y la noche. Beamearota Mushalim Bahem, las luces que gobiernan, Moshlim Bahem. Entonces, por eso es que el primer día habla sobre los distintos órdenes, sobre los ángeles que están arriba, sobre los días, la noche, etc. Beabeit, Beshevach al Ainyanim Shel Israel, Beabá Sheahabam, Bekirev Bekirbam Leabodato. Y dos, el amor especial que Hashem le manifestó a Israel, y el amor que los amó, y la cercanía que los acercó a su servicio. Entonces, esas son las dos bendiciones que nosotros ponemos en antesala, por así decirlo, a el Kriyat Shema. Buenos días, Karen. Buenos días, Dafna, María Eugenia. Benichlalu bebrachot ele kol ele ainyanim bedarkehem amitim achar kach Kriyat Shema be'achar kach sideh bracha ajeres. Entonces, primero Hashem, ¿no? Primero nuestros sabios dijeron, mira, tenemos que reflexionar sobre el orden del mundo, tenemos que entender cómo hay distintas energías, cómo están los cielos, cómo están los ángeles, cómo estamos nosotros. Después, el tremendo
mérito, tremenda suerte de ser personas que tenemos acceso a esta información, ser parte de esto que se llama ser parte de Am Israel, ¿verdad? Y después de que tiene esa sensación, ahí entrar el concepto del Yihud, que es lo que hemos estado hablando, esas son las dos bendiciones del Kriyat Shema. Y después ordenaron una tercera braja, que es todos los milagros que se hizo Hashem para nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué es lo que, una vez que ya entendemos el Kriyat Shema, nuestra mente es débil, ¿en qué sentido? Que nuestros ojos, como yo digo, son de carne, y vemos el mundo y sentimos que el mundo es como súper concreto. Entonces, después de que hemos hecho todo este proceso, vemos cómo está organizado el mundo, desde la suerte de tener esta información, y después nos metemos en profundidad en Shema Israel, Hashem Elokeinu, Shem Echad, y reflexionamos sobre todo lo que hemos hablado, y estamos hablando sobre eh, eh, sobre todos los órganos y sobre todas las cosas, etcétera. Entonces, una vez que estamos diciendo eso, eh, ya, ahí estamos 100% metidos. Al final cerramos con una bendición donde tratamos de recordar los milagros. ¿Viste? Si esto lo vivimos. Yo sé que entre las mismas estímulos, perfectamente podemos ser completamente confusos y perfectamente podemos pensar que no es así. Entonces, después de que hemos visto esto, lo hemos sentido, que lo hemos visto con nuestro ojo de intelecto y las emociones y todo lo que hemos hablado, en ese minuto hacemos un pequeño recuento de los milagros que Hashem efectivamente hizo y que tenemos testimonio sobre ello, para transformar una realidad. De ahí Karahu Yetzias Misraim, y el principal de ellos es la salida de Egipto, con todos sus detalles, de acuerdo a cómo están escritos, y todos sus secretos verdaderos, y todos sus elementos. Y como dije, basado en las enseñanzas de Rav Kagan, Rabbi Yormei Kagan y Rav Moshe Shapiro. Yo he estado haciendo unas clases durante mucho tiempo y están en Eish Latino, que se trata sobre justamente tratar de entender todo el mundo gigantesco que está en la salida de Egipto, ¿ya? Y finalmente, para terminar, y ahora poder darle espacio a las preguntas que teníamos. Entonces, Brajot Kriyat Shema de Arbit, Vejine Ikar Inyan Seba Boker. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta este momento es tratar de renovar el mundo a través del Kriyat Shema en la mañana, ¿ya? Que en ese momento se renueva toda la creación. Sin embargo, en la noche también se agregan elementos a toda la creación, que es el tema de la noche. Es como darle la energía final al mundo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el mundo, sobre todo mucho más durante toda la era de la humanidad, hasta que la irrupción de la electricidad, y mucho menos hoy día que la noche se vuelve cada vez más mezclada con el día, ¿verdad? Pero el momento, la energía de la noche es el momento en que se empieza la culminación. Ubejina su Gamken Sidru Birkrot Kriyat Shema Shel Aerev Kifi Brajot Kriyat Shema Shel Shacharit. Y de la misma forma, entonces se organizaron Brajot del Kriyat Shema, es decir, para reflexionar sobre ciertos asuntos antes y después de la lectura del Kriyat Shema. Yoter Beketzara, pero más corto. Ki Eino el Hazarat de Varim Bekitsur, sino que es un recordatorio de los asuntos que ya hablamos en extenso en la mañana, de acuerdo a cómo se renovó el orden de la creación y se renovó en el día, como dijimos al principio, el Kriyat Shema. Beodo, Sibo Brajal, Inyan, Menuhat Alail, y además agregaron una bendición sobre el tema del descanso de la noche, Beasheiná, Bejol, Bejinoseya, y el sueño en todas sus características, Haino, Pirkat, Ashki, Beinu. Y esa es la brajá de Ashki Beinu, de que Hashem nos haga llegar a descansar con tranquilidad, que a veces no es tan fácil, ¿verdad? Yo estoy un poquito desordenado, entonces, bueno, en eso estamos. Ok, entonces, con eso, por fin, no sé, por fin, al contrario, hemos disfrutado el proceso, eh, pero sí vamos a darnos unos minutitos para tratar de responder unas preguntas muy interesantes que llegaron hoy día. Estoy buscándola, denme un segundito. Aquí vamos a buscar. Mira, muchas preguntas muy interesantes. No creo que vamos a poder hablar de una, pero una de ellas me dice lo siguiente, me dice, ¿cuál es la... vamos a filtrar una parte porque me hace primero que nada, es como
Una pregunta es como hemos estado hablando sobre, cuando estuvimos hablando sobre Yetzias Mizraim, estuvimos hablando sobre cuál es como la importancia de las pruebas racionales, ¿no? Y un poco la pregunta, tiene varias preguntas acá, tiene que ver con cuál es la necesidad. Y después hace una pregunta sobre cuál es esta comparación que hice con la Shoah. La verdad es que ahí hice un pequeño resumen, el argumento lo desarrolló extensamente en la clase de Fundamento Racional del Judaísmo, que, estimado persona que pregunta, le voy a mandar, voy a conseguirle un cupón. Besat Hashem, el curso está en H Latino también en extenso, le voy a conseguir un cupón para que pueda acceder, así que se lo voy a mandar de regalo, ojalá lo vea. Ahí me extiendo, yo creo que no puedo hacerlo acá, durante como 45 minutos, en profundizar justamente por qué utilizo el ejemplo de la Shoah como un ejemplo para entender la salida de Egipto. Pero yo creo que la pregunta más importante, que tal vez me gustaría conversar ahora, es el tema sobre el rol de la racionalidad. También los invito, si a alguien le interesa ese tema, ¿verdad? Que lo hablé mucho más en profundidad, creo yo, en la clase que hice para Shavuot. Está aquí en Facebook, lo pueden ver en YouTube también. Fue la sesión tercera de Shavuot. Yo fui el último speaker de todo el ciclo, así que te va a la última parte de la sección 3 de lo que dije en Shavuot, y ahí y ahí se va a manifestar, ahí puedes ver un poco más en detalle esta cosa de cómo funciona la racionalidad. Pero primera pregunta, déjame clarificar sobre la racionalidad. No estamos diciendo que la racionalidad es la razón por la cual una persona finalmente termine agregando como un acto de fe, me está hablando, ¿ya? ¿Cómo se relaciona la racionalidad con la fe? Eh, eh, el, entonces voy a cerrar acá. Están diciendo, tienen razón. Me mandaron un dato. Ya, voy a cerrarlo acá. Eh, entonces, ¿cómo se relaciona con la fe? Eh, entonces, la respuesta es que efectivamente la necesidad de involucrar la racionalidad en lo que estamos estudiando tiene que ver con un pasuk que dice, Belladat ayom be'asheboisa el levabeja. Vas a saberlo hoy y lo vas a retornar a tu corazón. Vas a saberlo hoy y lo vas a retornar a tu corazón. Eh, entonces ese es el punto. El punto es que una persona eh, 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 tiene que llegar a un estado, dice la Torá, que uno lo sabe. Y lo que uno sabe, lo sabe de distintas perspectivas, lo sabe de distintas formas. Uno sabe por experiencia, uno sabe por tu mundo interno, pero indudablemente una persona sabe cosas por su capacidad intelectual. Entonces en esa clase sobre Shavuot hablé un poco sobre la importancia de tratar de involucrar toda nuestra humanidad, todo nuestro ser. Ahora, evidentemente, dentro del judaísmo hay distintas actitudes sobre cuánto, ¿verdad? Hay distintas actitudes, hay algunos que son de una vertiente un poco más mística y obviamente hay otras de otra vertiente un poco más racionalista, pero sin duda en el judaísmo habla de que una persona tiene que involucrar todo su ser. Y todo su ser significa también tus ideas, no solamente estar gambling, no solamente yo creo algo porque tengo ganas de, o es una inspiración, sino que el concepto de Muná en el judaísmo tiene que estar enraizada en la medida de lo posible en hechos. Entonces es súper importante definir saber, Belladata Ayom, vas a saberlo hoy día, y lo vas a retornar a tu corazón. Eh, eh, por lo tanto, tenemos, yo creo que una obligación, en la medida de lo posible, cada uno entendiendo que nuestros rostros, tal como nuestros sabios dicen, nuestros rostros son distintos, significa que tenemos distintos entendimientos. A algunos le hace más sentido la parte más racional, a otros le hace menos sentido la parte racional. De todas formas, tiene que estar sembrado en una razonabilidad. Entonces me gustaría utilizar una definición que dice Rav Noah Weinberg sobre qué significa saber. Porque es un gran tema, ¿eh? Y existe toda una disciplina en la filosofía que se llama, ahí se me olvidó el nombre técnico,
no epistemología, ya se me olvidó. ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que realmente sabemos del mundo? ¿Qué significa conocimiento? Y por lo tanto la Torah dice, Bella data, Yom vas a saber hoy día, ¿qué significa eso en verdad? Entonces la respuesta es que la forma más funcional que lo escribió Rav Noah Weinberg, Sifro Noah Lebrajá, dijo, Bella data, Yom significa, vas a saberlo hoy día, significa, vas a saberlo. Saber algo significa más allá de una duda razonable. Queremos ser personas razonables, no solamente creyentes, ¿verdad? Gente que cree cosas y es media loca. Entonces, la razonabilidad de las cosas que nosotros sabemos son lo que nos ayuda a, a poder involucrar toda nuestra emuná en nuestra creencia en Dios. Entonces, tiene que ser una realidad. No solamente tiene que ser una cosa teórica. Y por lo tanto, la mitzvah de Belladata Yom Yashevoy se Leveja, y una mitzvah de saberlo hoy día y retornarlo con eso, significa que tenemos que tratar de involucrar todos los elementos de nuestro ser, experiencial, emocional, psicológico, histórico y racional, para tratar de conocer a Dios. Ahora, cuando decimos racional no significa pruebas irrefutables, ni mucho menos, eso es lo que explico yo en las clases Fundamento Racional del Judaísmo, sino que racionalidad significa hace sentido, es lógico, se ve altamente probable, tiene muchas indicaciones, nos sentimos sólidos para poder creer lo que creemos y saber que lo que creemos es lo correcto. Pero, como decía esta persona que me ha mandado esta pregunta, no es la única, el intelecto no es la función más elevada. De hecho, en la estructura de la psiquis humana tenemos Keter, tenemos la voluntad, tenemos Jochma, que significa el intelecto puro, y después en binar realmente lo que llamamos racionalidad. Y por lo tanto es una herramienta al servicio de tu conocimiento de Dios, pero no es la única razón por la cual nosotros lo conocemos. ¿Ya? Perdón que me soplaron por interno que cuando copié la pantalla estaba transmitiendo, mostrando mis WhatsApps, esa no era la idea, ¿verdad? Así que bueno, pido disculpas por eso. Y ha sido un placer. Terminamos entonces el Shema, sus bendiciones, las tremendas cosas que se puede lograr el Shema. Que esto nos sirva para la próxima vez que hagamos el Shema, lo hagamos con un poquito más de Kavaná, tratemos de ser mejores personas y entender que cuando nosotros nos mejoramos el mundo, a nosotros mejoramos el mundo. Buenos días, que descansen. Shavua Tov.